En 2061, cuando Japón colapsó por su política económica y envejecimiento poblacional, Japón se convirtió en un premio para las naciones capitalistas que luchaban y se disputaban el control de Japón. Los robots humanoides llamados Amai fueron usados en la guerra. La situación en Japón empeoró como nunca antes. Aquí está Shiba. Él y su grupo de amigos han encontrado el cuerpo de una Amai. Rápidamente tomaron las partes útiles y se fueron. Luego discutieron en qué usar las piezas. Shiba no reveló nada, aunque fue quien más tomó. Después, Shiba fue llevado frente a su casa justo cuando el grupo escuchó una pelea entre japoneses y soldados extranjeros. Shiba no prestó atención y entró a la casa, porque en esta época ser japonés era como ser judío, despreciados, y aunque tuvieras talento o dinero, era difícil conseguir trabajo. Shiba se preguntaba para qué vivir. Desanimado, Shiba subió a la montaña a buscar algo. Esta vez fue solo, sin invitar a los otros tres porque no sabía sus nombres ni dónde vivían. Solo los conocía por ser parte de un grupo de fans de robots. Para él, mantener esa relación estaba bien. 3 días después, vinieron a recoger las partes de la Mai que él había escondido. Cuando oscureció, Shiba regresó a casa. Allí escuchó de nuevo la voz de la IA pidiendo ayuda. Curioso y asustado, Shiba sacó un arma militar y se acercó lentamente al lugar de los sonidos. Tras unas hojas encontró una caja. Esta emitía sonidos y se presentó como Gai, una inteligencia artificial con conciencia y vida propia. Shiba no quería problemas y quiso irse. Pero Gai adivinó sus pensamientos y lo regañó. Incluso sabía que Shiba escondía el comunicador de la Mai. Gai le pidió que lo salvara porque estaba a punto de quedarse sin batería. Le dijo que huyera porque alguien venía. Entonces un vehículo militar llegó, encontraron a Shiba y lo interrogaron qué hacía a esa hora. Shiba respondió tranquilo que estaba acampando. No le creyeron porque era una zona con restos de Amai tras la batalla y se había detectado robo de equipo. 2 soldados quisieron revisar la identificación de Shiba. Él era huérfano y vivía de sus ahorros y subsidios. Aunque tenía un historial limpio, lo tiraron al suelo para revisar su mochila. Al no encontrar nada, lo dejaron ir. Cuando todo estaba bien, Shiba volvió por Gai y fue a un taller abandonado. Este lugar era su escondite secreto y tras una puerta de seguridad había una Mai. Empezó a cargar a Gai, la IA curiosa y solitaria. ¿Cómo ensamblas este Amai? Contó que encontró este taller como una reliquia. Al investigar, las herramientas seguían ahí. Le costó abrir la puerta secreta. Al abrirla, el Amai ya estaba ahí, aunque con una estructura extraña sin el control central. Desde entonces, Shiba ha estado estudiándolo. Es la única alegría en estos tiempos fragmentados. Ahora Gaia mostró respeto por el hobby de Shiba y sorprendió con una pregunta que él nunca se hizo. ¿Qué hará Shiba cuando este Amai funcione? Él guardó silencio. Ante ese silencio, Gai dijo que si lo hace por gusto no hay problema, porque en la guerra fronteriza pasada aún había gente que compraba agua y maíz solo para ver pelear a 2 robots, todo por pasión. Cuando los tres interrumpieron, Shiba activó una señal interferente antes de irse, dejando a Gai cargando. Al cerrarse la puerta, Gai actuó, escaneó el taller y controló máquinas para preparar algo. Han pasado 3 días desde que Shiba se fue. Ha llovido sin parar y él está preocupado. Teme que Gai consuma toda la electricidad del taller. Al día siguiente, el ejército capturó al grupo de amigos de Shiba cuando intentaban modificar un vehículo con partes de Amai. El comandante los vio, los tres eran terroristas y mostró una foto. La foto de Shiba pidiendo información o morirían. Mientras reparaba sus audífonos, Gai interceptó la señal y le pidió que huyera, justo cuando los soldados y su interés.
Cuando el jefe interrumpió, activó la señal de interferencia antes de irse, dejando a Guy cargando la batería allí. Al cerrar la puerta, Guy entró en acción, escaneó todo el taller y empezó a controlar las máquinas para preparar algo. Ya habían pasado 3 días desde Shiva se fue, la lluvia constante lo tenía muy preocupado, temía que Guy agotara toda la electricidad del taller. Al día siguiente, el ejército capturó al grupo de amigos de Shiva cuando intentaban modificar un vehículo con piezas de Amai. El comandante revisó y dijo que los 3 eran terroristas mostrando una foto. Tomaron una foto de Shiva exigiendo información o lo matarían. Mientras él arreglaba sus audífonos, Guy interceptó la señal, pidiéndole que huyera de la casa, justo cuando los soldados irrumpieron. Al no encontrarlo, revisaron las cámaras. Alrededor, Shiva corrió hacia el taller y vio que Guy ya había terminado en la maíz sin dejarlo sorprenderse mucho porque los soldados ya estaban ahí. Por las cámaras vieron a 2 robots oceánicos y a los amigos de Shiva como rehenes. El comandante le ordenó salir porque sospechaban que él era parte de la organización terrorista. Los otros intentaron explicar que solo eran chicos del barrio aficionados a modificar autos, pero no le importó y apuntó con el arma. FC. Shiva salió planeando seguir sus órdenes, pero Guy intervino. ¿Quieres ser capturado y estar preso para siempre? ¿O resistir? ¿Encontrar un camino para superar las dificultades? ¿Aceptar ser un pez atrapado en una jaula? ¿O ser un pez que cruza la cascada para transformarse en dragón? Si confías en eso, maneja esto, no dudes y elige manejarlo. Amai y Guy, el comandante sin percatarse, empezó a disparar a Shiva, quien entró en Amai y metió a Guy dentro como una llave. Después de unos 3 segundos de análisis, este Amai se llama Kenbu. Comenzó el escaneo de retina y Shiva pudo ver todo afuera. Guy apareció con una forma más adorable. Tras acostumbrarse a la cabina, Shiva hizo que Amai cambiara forma humana siguiendo la guía de Guy. Kenbu salió afuera sorprendiendo a todos cuando papá voló para golpear a un Amai. Luego atrapó a ese y lo lanzó contra el otro. Sin embargo, los enemigos seguían disparando, obligándolo a retroceder y esconderse. Continuaron con la ráfaga de balas, poniéndolo en aprietos. Otro saltó por detrás para hacer pinza a Kenbu. En ese momento, Guy le dijo a Shiva que usara la técnica de exterminio con mirada ardiente, pidiéndole que gritara el nombre de la técnica con estilo. Cuando ambos Amai avanzaron, Shiva gritó ¡Cañón de destrucción! Luego usó el arma para perforar a uno, rápidamente atrapó al atacante por detrás y golpeó con su mano al otro. Fue la primera vez que Shiva sintió que realmente estaba vivo justo después. Un soldado tomó a sus 3 amigos como rehenes y exigió que se rindiera. Viendo eso, Guy dijo a Shiva que él lo manejaría. Luego cambió de tono y reveló que esos 3 solo eran herramientas de Shiva. Él los usó para recolectar piezas para reparar a Kenbu. Una vez terminado, ya no servían. Además, Guy insultó directamente al comandante. Él perdió la pista de los verdaderos terroristas y arrestó y castigó a inocentes. ¡Una humillación! Tras decir eso, ambos se fueron. Con esa provocación contundente, ahora ambos debían esconderse. Esconderse, esconderse. Esa noche, Shiva se detuvo a revisar a Kenbu. Revisó su teléfono y vio que era buscado por terrorismo, pero con hambre no le importó mucho. Shiva preguntó qué debían hacer luego y le dijeron que debían cruzar el mar interior de Seto y luego ir a Okayama. Esa zona está fuera del control militar del océano, así que serían menos perseguidos y si aún los buscaban vivirían en exilio. Sonaba lógico, así que durmió para recuperar fuerzas. Al día siguiente, Shiva tuvo que disfrazar a Kenbu porque Guy informó que necesitaba descansar, ya que al día siguiente procesaría una gran cantidad de información y debía dormir para evitar sobrecarga. Terminando el disfraz, Shiva salió a buscar algo para comer porque no había probado nada desde ayer. Se acercó a un jardín con verduras variadas y pensó que ya siendo buscado como criminal no importaba cometer otro delito. Así que se acercó al huerto y recogió un tomate. Justo cuando iba a darle una mordida, el dueño apareció con una Aussie
Shiva, asustado, se disculpó y bajó la cabeza hasta el suelo. El dueño lo miró sin decir nada, luego le pidió que lo ayudara y a cambio le daría comida. Bajo la guía del dueño amable, Shiva cosechó muchas verduras. Al mediodía comió tomates frescos que habían sido remojados en el manantial. Después de comer, el dueño le pidió que ayudara a sembrar hasta la tarde. A pesar de eso, Shiva no se sentía cansado y disfrutaba de estas nuevas experiencias. Después de todo, vivía siempre en la ciudad, así que experiencias como esta eran valiosas. El dueño ya había visto todo y lo invitó a su casa. Su esposa salió a saludar. El dueño pidió a su esposa que preparara una comida para el invitado y ella accedió feliz diciéndole a Shiva que se bañara primero. Tras la ducha, la pareja invitó a Shiva a una comida abundante. Él no fue formal y empezó a comer. Cuando probó el primer bocado, sus lágrimas cayeron sin querer, porque era completamente diferente a la comida rápida que siempre comía, lo que lo hizo muy feliz. Terminó de comer y bebió té para el postre justo cuando la TV transmitió un aviso de búsqueda de Shiba Inu. Confundido y sin palabras, el dueño le contó que antes tuvo un hijo que lamentablemente murió en la guerra fronteriza. Ambos habían prometido ir a pescar juntos al volver, pero no fue posible. Al primer bocado, tus lágrimas cayeron sin querer porque sabía muy distinto a la comida rápida que siempre comías. Eso hizo muy feliz a Shiva. Al terminar, Shiva bebió té para el postre justo cuando la TV transmitió una alerta de búsqueda de Shiva y ante su confusión sin palabras, el jefe dijo que antes tuvo un hijo, pero murió en la guerra fronteriza. Padre e hijo prometieron ir a pescar juntos al volver, pero parece que no fue posible. Ese barco también lo abandonó. Ahora dijo que si lo necesitas te lo dará. Sabe que no eres terrorista porque ningún terrorista es sumiso. Perdona fuera del campo al ser atrapado robando. Al contrario, tú incluso ayudas en el jardín. Dijo que en estos tiempos caóticos no debemos perder la fe en la humanidad, así que te dará esa fe. Afirmó que mientras estuviera allí, nada le pasaría. Shiva sintió una ola de emoción al escuchar eso y agradeció repetidamente para calmar su inquietud. Entonces la dueña dijo que iría a revisar si la ropa que había lavado ya estaba seca. Shiva se ofreció a ayudar. Justo entonces sonó el timbre y el maestro hizo que Shiva se escondiera. Luego salió a recibir al jefe de policía del pueblo. Él vino a revisar si algún terrorista se escondía allí. El maestro, con mirada firme, aseguró que no había nadie. Aún así, el policía vio los zapatos de Shiva, pero por la reputación del maestro hizo la vista gorda. Esa noche, Guy contactó a Shiva. Había escuchado todo y sabía que el policía había hecho la vista gorda. Sin embargo, tanto él como Shiva sabían que los ancianos estarían en peligro si se quedaban. Por eso al día siguiente Shiva se fue dejando una carta de despedida. Primero, agradeció mucho por salvarlo y también por la comida. Las palabras cálidas que recibió. Incluso pidió permiso para usar el barco de ambos. Volvería cuando todo estuviera bien. Además, Shiva desordenó todo en la casa como si hubiera atacado a la pareja para evitar sospechas. Luego conectó el barco con Guy y comenzaron su viaje. Sin embargo, Shiva seguía preocupado porque sus crímenes se acumulaban aunque no eran su culpa. Guy, confiado, dijo que no pasaba nada, que mientras pudiera probar su inocencia, todo estaría bien. Eso tranquilizó a Shiva, quien partió. Guy informó que faltaban pocos minutos para llegar a la otra orilla donde había una guerra fronteriza muy dura. Antes de que pudieran prepararse, Guy avisó que estaban rodeados por el ejército asiático. Ya tenían formación para interceptarlos. Guy escaneó todo el frente y confirmó al menos 12 máquinas. Era tarde para huir, así que solo quedaba embestir. Guy dijo que Shiva ya había derrotado a Oceanía, si ahora derrotaba Asia sería un héroe. Aunque no era lo que quería, la oportunidad de pelear le dio ánimo a Shiva. Cuando el ejército asiático abrió fuego, Kenbu saltó alto y siguiendo el cálculo de Guy, aterrizó en un puente roto cercano y ambos avanzaron. Shiva usó a Kenbu como escudo
y empujó a las dos máquinas al agua. La emoción llenó a Shiba, quien siguió atacando para derribar dos Amai más. El comandante quedó asombrado por la agilidad de Kenbu. Mientras Shiba y Guy detectaban 4 francotiradores que apuntaban desde lejos, Kenbu corrió, pateó a 2 y les quitó las armas, disparando a una Mai que se acercaba, pero el arma requería verificación de identidad y no funcionó. Sin embargo, no importó. Shiba golpeó con el cañón del arma a la cabeza de la Mai, pero los enemigos recibieron refuerzos. Ambos quedaron rodeados por 4 lados. La IA calculó una ruta de escape y detectó una batería de alta potencia cerca, que explotaría con solo una chispa. Aprovechando la oportunidad, cuando los enemigos dispararon, Shiba ordenó a Kenbu lanzar las baterías dentro de la lluvia de balas, causando una explosión, y aprovechando el fuego, ambos escaparon, pero el ejército asiático siguió disparando y alcanzó la pierna de Kenbu dejándolo inmóvil. Inmediatamente rodearon y capturaron a Shiba. Luego dispararon sin parar al compartimiento de mando para destruirlo y matar a Shiba. Pero Kenbu era muy resistente, aguantó la primera ráfaga. El comandante ordenó seguir disparando hasta matar a Shiba. Sin embargo, cuando iban a continuar, un tirador a distancia batió a uno de los enemigos. El ejército asiático se puso en alerta, pero la distancia y las montañas bloqueaban las armas y cada disparo derribaba una Mai. Cuando todos cayeron, el piloto del otro lado contactó a Shiba. Le dio la ubicación y la contraseña. Después, ese piloto lanzó 2 bengalas de humo, creando una oportunidad para que Kenbu escapara. Era una bomba de humo que causaba interferencia, por lo que el ejército asiático no pudo detectar a Shiba. Luego se encontró con quien lo salvó, agradeció y se presentó, además de presentar a Guy, aunque este parecía rígido, porque allí también había otra IA igual a él, y la IA del piloto saludó a ambos. Aquí también hay otro ahí, igual que él, y el AI del piloto saludó a ambos. Luego, los 4 subieron a un vehículo y se fueron. El AI del otro lado se presentó como Guy y el piloto como Gashin. Mientras escaneaba el camino, Guy explicó que esta ruta fue construida antes de la guerra fronteriza. Es un remanente de un proyecto de autopista, financiado por capital privado y secreto para que el enemigo no se enterara, y así podían moverse seguros. Entonces Shiba preguntó a Gashin Unai reservado y rudo. Él explica que los japoneses están pilotando AIMA y han formado un ejército propio con el objetivo de resurgir Japón. Gashin llama a su organización Iyatagarasu. Guy dice que ellos Shiba han enfrentado terroristas de verdad. Luego lo llevan al cuartel de Yata donde él conoce a los mecánicos que aunque se burlan de él por ser débil, aceptan reparar a Kenbu. Después llega otra persona que se presenta como Risa, su hermana mayor, y luego lo lleva a conocer al capitán del segundo equipo de Yata, Kumai. Tras unas palabras de presentación, Kumai le hace unas preguntas a Shiba, pero son como un interrogatorio, preguntando si tiene compañeros o si armó a Genbu solo, incluso si Guy fue creado por Shiba. Aunque un poco desconcertado por esas preguntas, Shiba responde con calma que encontró a Genbu ya armado, solo lo instaló y reparó sin saber si aún funcionaba. El AI lo encontró en el bosque. Al conectar a Guy, este se activó. Después de discutir un rato, Kumai dice que Kenbu es propiedad de Yata y que tiene un par de hermanos con una idea basada en un AIMA llamado Johan, que Gashin lo pilota ahora. Kumai añade que Shiba no lo activó la primera vez porque faltaba una pieza, que debía llegar pronto, pero el piloto y el AI que lo controlaba fueron atacados, así que Kenbu quedó inactivo hasta ahora. Tras dar vueltas un rato con Shiba pilotando, Guy molesto dice que Iya lo tomará de vuelta a Kenbu, pero Kumai dice que eso no sería justo para Shiba y el capitán del segundo equipo le ofrece un trato mejor, unirse a ellos. No son terroristas como dice la noticia, son insurgentes. No actúan con extremismo, así que no son terroristas. Si él puede reparar y pelear con Kenbu, ¿creen que Shiba es apto para unirse?
Él duda porque seguro tendrá que matar gente. Gashin se enoja y dice no es un juguete, es un arma de guerra. Además le muestra un video. Muchos japoneses han sido masacrados y él tiene algo que puede salvarlos, pero duda eso es cobardía. Al ver que aún no está convencido, Shiba enfada a Gashin y este se va. Kamui espera que él lo perdone porque el padre de Gashin estaba decidido a resucitar Japón, pero murió antes de lograrlo. Gashin actúa brusco porque quiere cumplir rápido el deseo de su padre. Volviendo a la decisión de Shiba, Kamui dice que si se niega está bien. Pueden ayudarlo a recuperar su ciudadanía, volver a una vida normal, con otro nombre y otra identidad, pero deberá devolver a Kenbu. Escuchando las condiciones, Shiba queda en silencio. Luego dice que lo pensará, sale afuera y se sienta con otros. En ese momento, Risa se acerca a hablar con Shiba. Le pregunta por qué se unió a los insurgentes. Ella cuenta que tenía familia, pero murió en un accidente de tráfico. El responsable fue un vehículo militar del ejército asiático. Por inmunidad diplomática ellos son intocables. E incluso culparon a su familia por daños al ejército y les exigieron compensación. Aún así, ella los odia profundamente y está segura que hay muchos en Japón que piensan igual. Por eso se unió a la resurrección de Japón. Los demás aquí también, pero Shiba no tiene razones para unirse. Su madre murió de enfermedad, sin relación con el ejército. Al principio pensaba que armar a Kenbu era un hobby, pero al pelear con Kenbu y Gashin, la sensación del choque de acero hacía que su cuerpo ardiera de emoción, aunque al borde de la muerte sentía miedo. Se encoge al recordar ese momento, pero luego Risa lo tranquiliza. Ella sinceramente dice que fue enviada para convencerlo de unirse, pero si su hermano estuviera en su lugar, tampoco podría aconsejarle que se uniera. Está bien, lo ayudará a huir lejos de aquí para que viva en paz. Quiere que se valore más, porque sin nadie al lado, ¿cómo puede alguien ser feliz? Está aquí igual, pero Shiba no tiene razones para unirse a Ba. Su madre murió de enfermedad, sin relación con el ejército. Al principio pensó que armar a Kenbu era un hobby, pero al pelear con Kenbu y Gashi, la sensación del choque del metal hizo que su cuerpo se llenara de adrenalina. Sin embargo, al borde de la muerte sintió mucho miedo. Se encogió al recordar ese momento, pero luego un toque reconfortante vino de Risa. Ella sinceramente dijo que fue enviada para convencerlo de unirse, pero pensó que si su hermano estuviera en esta situación tampoco podría convencerlo. Está bien, lo hará escapar lejos de aquí para que viva una vida tranquila. Quiere que valore más su vida porque sin nadie a su lado, ¿cómo puede alguien ser feliz? Recordando todo, y a la pareja de ancianos tomó una decisión esa noche. Kumai informó que la sede envió noticias al ejército asiático para reforzar la seguridad tras rescatar a Kenbu. Detendrán temporalmente el plan de cortar las rutas enemigas y volverán a la sede. Sobre Shiba, Risa no está segura si participará y Gashi sigue molesto por su debilidad. Al día siguiente, él lo despertó para entrenar. Le mostró la lista de ejercicios diarios sin darle opción. Te despertó para entrenar. Te mostró la lista de ejercicios del día sin dejar rechazar. Empezó a entrenar y tú tuviste que seguirle. Gashi en cambio fue con la hermana Risa a revisar los accesorios que equiparían a Kenbu. Esa tarde Shiba terminó de entrenar, se despidió de Gashi y dijo que hoy solo era el comienzo. Luego se fue. Por la noche Shiba escuchó a Gashi hablar sin parar sobre la grandeza de Kenbu, pero estaba demasiado cansado y se durmió. Al día siguiente, Gashi volvió a arrastrarlo para entrenar. Esa noche estaba tan cansado que ni pudo comer. Todos a su alrededor ya habían visto todo, lo animaron, incluso algunos mezclaron bebidas especiales para él. Al beberlas se fue a dormir. Al día siguiente lo despertaron para entrenar, mientras Gai veía cómo Kenbu mejoraba día a día. Shiba también se estaba perfeccionando. Hoy Gashin le permitió descansar temprano. Al regresar y cambiarse, la hermana Risa
Lo llamó para mostrarle que Kenbu ya tenía una nueva armadura. Además, estaba equipado con espada y artillería en la parte trasera. Shiba quedó impresionado con la habilidad de los expertos. Tras hablar con la hermana Risa sobre algunos asuntos, ambos fueron a la orilla del arroyo cercano a bañarse. Risa se quitó la ropa delante de él con naturalidad. Ante la vergüenza de la hermana Keo, su mano se deslizó directo al agua. La sensación del río frío disipó sus preocupaciones después. Ambos conversaron. La hermana Risa dijo que mañana partirían hacia Hiroshima y preguntó si ya habías decidido. Dijiste que aún temes luchar, pero estos días con todos entendiste que no son malas personas. Por eso seguirás con ellos. Quieres aprender y pelear junto a Kenbu. La hermana Risa se alegró y te acarició la cabeza. Esa noche dijiste que habías decidido salvarlo. La hermana Risa dijo que siempre te apoyaría porque lo salvaste. Informó la decisión de Shiba Kamui al día siguiente. Gai y Shiba aprobaron el nuevo Ken recordando las mejoras y mantenimiento hechos por todos. Se movía rápido y ágil, con solo un corte cortaba perfectamente una gran roca. Tras la prueba, Shiba bajó, Kenbu se encontró con Gacy y él mostró su asombro por las mejoras en Kenbu. Luego él lo vio manejarlo. Ambos tuvieron un combate amistoso usando su Samai y el hijo de Gacy, Johan. Bajo la guía de Aik, el duelo fue bastante parejo, aunque Gai hablaba mucho, molestando a Gacy, quien con calma esquivaba cada ráfaga mortal. Shiba recibió consejos tranquilos de cambiar armas con flexibilidad cuando el rival sabe contrarrestarte, pero Shiba temía que si peleaba en serio, Kenbu se rayaría. Cuando bajaste la guardia, Gacy se acercó rápido. Shiba cambió su arma por un escudo para bloquear el ataque. Luego sacó un cuchillo corto, derribó el arma de Kenbu y le apuntó con su pistola, pero Gacy alcanzó a tomar otra barra y golpeó el hombro de Johan. El resultado fue empate. Gacy aceptó a Shiba como piloto. Justo en ese momento el campamento fue atacado, les atacaba un Amai negro que Fang terminó de fabricar apuntando a los vehículos que transportaban partes de Amai y al ejército rebelde. Cuando el enorme brazo estaba por caer, Kenbu lo detuvo. Comenzaron a pelear. La IA notó que el brazo de la Amai estaba caliente. Sin datos sobre eso, debían tener cuidado. Justo entonces llegó la hermana Risa para apoyar, pero al disparar unas balas, el Amai se teletransportó hacia ella y con un golpe la mandó a reunirse con su familia. La rápida muerte de ella dejó a Shiba sin saber cómo reaccionar. Gai le pidió que regresara para evitar el ataque del Amai negro. Kamui ordenó que ambos retrasaran el tiempo para que él evacuara a todos. Mientras Gacy, al darse que ese Amai había matado a su padre, atacó sin importar la oposición de Shiba. Al mismo tiempo, los recuerdos lo invadieron. Ese día Gacy había pedido a su padre pilotar a Johan en vez de la máquina de entrenamiento. Su padre aceptó porque no había señales de peligro. Pero poco después de que se fuera, llegó la noticia de un Amai negro que atacó al equipo de su padre. Corrió a buscarlo y lo encontró muerto. Gacy juró vengar a su padre. Le pediste que calmara porque sus stats estaban inestables para manejar a Johan, el Amai negro. El arma de ataque Gacy Kenbu llegó rápido a ayudar. Aún así, Gacy estaba alterado. Le pidió a Shiba que se fuera en ese momento, Kamui. Kamui pidió su cooperación para pelear contra el Amai. Es muy fuerte. Si pierden los dos, todos aquí morirán. El árbol también se detiene. Él lo ayuda a estabilizarse, pero el problema es que ambos, la IA y el árbol, luchar. La única información que tienen es sobre la Amai. Para crear una estrategia de combate, la única información que tienen es sobre la Amai. Ataca por todas partes. Cuando pasa por el ejército asiático y América del Norte también sufre graves daños. Lo llaman Ghost. Avanza con un ataque poderoso como un rayo. Repele a Kenbu, luego un combo. Y sigue atacando a Shiba. Gacy dispara apoyo. Salta hacia atrás.
Luego usa la misma arma del ejército rebelde para atacar. Esto confunde a Shiva porque puede usarla sin verificar la identidad del árbol. Dicen que eso es lo que hace a Ghost dominante. En la batalla con Chagashi perdió un brazo. Después lo reemplazó con el brazo de otro Amai. Y lo hizo suyo. Gassi sigue moviéndose cuando Johan le apunta. Kenbu corre a detenerlo. Gassi está furioso. Expulsa a Shiva fuera de su rango de disparo. Inmediatamente responde, entonces cuida de no fallar el tiro. Aunque discuten, cooperan, pelean y retroceden haciendo a Ghost incómodo. En ese momento, la hermana Mizuki del equipo de mantenimiento llama para dar a Gassi un arma con bloqueo de objetivo para disparar balas ciegas a Ghost y luego escapar con Shiva. Al lugar designado lo detecta rápido y lo persigue. Cuando ambos recuperan el arma, Ghost también llega. Los tres se ponen en guardia. Ghost sigue atacando primero, pero Kenbu logra tocarlo con su espada de calor. Johan apoya con disparos de francotirador a Ghost. Bloquea el ataque y acelera para acercarse. Johan y Kenbu corren a apoyar, pero Ghost lanza un objeto de metal a Kenbu, pero Gassi ya lo tenía previsto y saltó alto Kenbu. Cambia de arma para disparar hacia abajo cuando Ghost usa la mano. Para bloquear es cuando Shiva logra acercarse, corta un brazo y lo inmoviliza con un golpe. Clava una estocada en la pierna, lo demás lo hacen Johan y Gassi, disparando balas perforantes sin parar. A la cabeza de Ghost, aunque perdió, la cabeza sigue moviéndose, salta detrás de Kenbu y lo empuja hacia Johan, lo sujeta firmemente en el suelo. Después, Ghost activa el reactor dentro de su cuerpo para autodestruirse con ambos. El calor aumenta cada vez más haciendo que Ghost cambie de negro a rojo. Tanto Shiva como Gassi no pueden escapar y aceptan su destino. Justo entonces Kamui llega con artillería para atacar a Ghost. Apunta sus articulaciones cuando se aflojan. Kenbu y Johan logran escapar y corren a esconderse. Ambos esperan que Ghost explote, pero sigue calentándose sin señales. Esa tarde hubo una explosión. Kamui llamó. Vino a informarles a ambos que han sufrido muchas bajas, tanto en personas como en armas. Así que regresará a la base central para reportar la situación. Para limpiar el campo de batalla pedirá a Gassi y Shiva que lo hagan. Deben terminar antes de que llegue el ejército asiático. Cuando ya no hay señales térmicas, Gassi y Shiva suben a buscar alrededor. Mientras escanean calor, Shiva encuentra el collar de la hermana Risa. Lo recoge y llora porque ella desapareció. Esa noche llegó el ejército asiático, justo como Gassi predijo, especialmente este de cabello rojo. Tiene la habilidad de recrear la batalla solo con ver las marcas de la pelea. Se sorprende por el progreso en combate de Shiva y al sentir que derrotó a Ghost se emociona aún más, quiere conocer a Shiva. En ese momento él aún está devastado por la muerte de la hermana Risa. Gassi lo entiende porque él pasó por eso. El rojo del ejército asiático llevó la información de los tres Amai al auto y la recreó. Kenbu es el original, Johan es el francotirador, Ghost aún no tiene información. El rojo puede dar estrategias para enfrentar a los tres. Sabe que Ghost quitó el bloqueo para volverse tan poderoso. Quizás la IA interna evolucionó por sí sola. Luego llama a su amigo Jay para preparar el Amai para mañana. Yendo con Gassi, Shiva piensa y decide no unirse más a los rebeldes porque tiene miedo de morir. Esta vez Gassi no opina y dice que avisará a Kamui. Dice que al no unirse ya no podrá manejar a Kenbu. Le pide que lo oculte en algún lugar y le informe la posición antes de despedirse. Shiva le recuerda a Gassi que se cuide. Él dice que su vida la decide él mismo, pero Shiva grita que tiene mucho miedo a morir, pero cuando ve morir a sus conocidos le da más miedo.
El médico le dice que deje de hablar tonterías porque los cobardes no tienen derecho a hablar de la muerte. Luego Shiva ver morir a conocidos da más miedo. El doctor le dijo que dejara de decir tonterías porque los cobardes no tienen derecho a hablar de la muerte. Después Shiva escondió a Kenbu en un arroyo cercano y se fue con Gazi. Al salir del bosque, gracias a que Gazi alteró la información en la identificación y orden de captura de Shiva, no fue reconocido por la gente. El Ai le preguntó qué planeaba hacer después. Él pensaba ir a casa de Risa para devolverle este collar, aunque no sabía si había más AI, pero suponía que ella aún tenía familia. Gazi buscó información sobre el accidente en la casa de Risa, así pudo localizar su dirección. Cuando papá agradeció a Gazi, ambos sonrieron antes de partir hacia otro lugar. Dos tipos vestidos como Red Hood están intercambiando asuntos. Ellos hacen que la gente japonesa parezca criminal. Luego fingen intervenir. Usan eso para ganar fama y gloria, viendo a los japoneses como salvajes. Shiva llegó justo a la dirección que Gazi dio, a una casa que ya fue demolida. Pensó que ella aún tenía familia y planeó preguntar a los vecinos, pero el AI lo evitó como si lo viera mal. Mientras estaba confundido, una niña se acercó y le preguntó si era amigo de Risa. Luego un tío con cara peligrosa llegó y preguntó si era Ai. Shiva se presentó. ¿Eres amigo de Risa? Entonces un hombre con cara peligrosa se acercó y preguntó quién eras. Shiva se presentó y mostró el collar de Risa. El hombre al verlo lo llevó en su auto. Dijo que la casa de Risa fue destruida por el ejército asiático y que toda la familia desapareció. Rumores decían que ella se unió a la resistencia. Fue orden del nuevo gobernador. Esa orden afectó a otros, incluso familiares, como una represión. Luego el hombre llevó a Shiva a un restaurante nocturno donde conoció a un grupo de jóvenes, amigos cercanos de Risa según él. Los llamó para contarles noticias sobre ella. Ellos reían y recordaban momentos con Risa sin saber la verdad, pero al final Shiva tuvo que contarla. Todos quedaron en shock, algunos lloraron porque Risa siempre fue buena y ayudaba a todos, tal como era su personalidad. Luego preguntaron qué haría Shiva. Como no sabía dónde estaban los familiares de Risa, pensaba dejar el collar en la tumba familiar. Preguntó dónde quedaba, pero todos guardaron silencio. La dueña del lugar dijo que sabía dónde estaba. Queda en la montaña y tomaría mucho tiempo llegar. Por eso sugirió que se quedara un día. Shiva quiso negarse, pero todos querían que se quedara. Incluso decidieron ir juntos a la tumba de la familia Risa y después hacer una cena de hot pot invitando a Shiva. Él dudaba aún, pero el hombre lo convenció de quedarse. Tras la comida, el señor Norte y su hija salieron a regresar. Mientras cruzaban la calle con luz verde, de repente el auto del gobernador se detuvo frente a ellos. Abrió la ventana y culpó al hombre porque su camisa se manchó. En otro lugar, el pelirrojo recibió el nuevo modelo Amai. Estaba muy emocionado, ansioso por conducirlo y hacer que Kenbu y Ghost hablaran de ello. Ghost se escondía en una cueva reparándose solo. Al día siguiente, la gente empezó a hablar de la desaparición del señor Nos y su hija. Fueron a su casa y vieron que todas sus pertenencias habían sido removidas. Todo se veía raro, incluso sospechoso. Uno del grupo dijo: escuché que si el nuevo gobernador te apunta, desapareces en una noche. Todos ellos tenían una característica: pensamiento rebelde. Se rumorea que los envían al continente. Eso es como tráfico de personas. Gai y Shiva escucharon toda la historia y Gai aseguró que todo lo que dijo el hermano de Adudu era cierto. Gai analizó porque revisó las cámaras desde anoche hasta hoy y como ningún vehículo militar salió de la ciudad, significa que el señor Nos aún no fue vendido. Pero Shiva no tenía suficiente credibilidad para que le creyeran. Entonces Gai escogió a un hombre desafortunado y reveló su secreto más oscuro. Empezaron a confiar y dijeron que irían al gobernador a exigir respuestas. En Gacy, él ya informó sobre la elección de Shiva Camus, demostrando comprensión. Además dijo que cuando regrese a la base tendrá un nuevo compañero, un piloto con un diseño de Kanbu.
De vuelta con el gobernador, estaba negociando con sus cómplices la repartición. El señor North lo venderán. Un piloto posee el diseño de Cambú. Volviendo al lugar del gobernador, él discute con sus cómplices sobre cómo repartir. El hermano North, ellos venderán para trabajos forzados y a la hija del hermano la venderán a unos pervertidos. Justo entonces llega un aviso de los japoneses que se están reuniendo frente a la entrada. Shiba decide quedarse en el restaurante. En ese momento llega la noticia de que el grupo que salió a protestar ha sido arrestado por completo. Los acusan de oponerse al gobierno y son detenidos. Guy también encuentra los vehículos. Son vehículos militares que han sido enviados. Van a limpiar la casa de quienes están a punto de ser vendidos. Guy dice a Shiba que se vaya rápido porque están por... Aquí apaga el motor, señora dueña del local. Le entrega a Shiba la ubicación de la tumba de la familia Risa y le pide que les mande saludos de su parte. Ellos se encargarán de lo que pase aquí. Después lo echan afuera antes de que llegue el ejército. Luego todo el grupo del hermano Norte es arrestado. Los llevan por el centro de la calle y anuncian que serán ejecutados a todos por oponerse al gobierno. Al hablar con la policía por teléfono sienten pena por todos. Incluso hay gente que fue baleada sin razón por el gobernador. Shiba llora al darse cuenta de que es débil y cobarde, siempre huyendo y dejando atrás a quienes lo ayudaron. Guy le dice, si te odias a ti mismo, ¿por qué no cambias para ser una mejor versión? Siempre estaremos aquí para ayudarte. Entonces recupera la determinación desde adentro. La luz en los ojos de Kenbu brillan intensamente. Esa tarde, cuando iban a ser ejecutados y las armas apuntaban hacia ellos, un temblor detuvo todo. Nunu saltó y puso un escudo para proteger a todos. El gobernador ordena atacar, pero estos son demasiado débiles para llamarse asesinos. Shiba agarra uno y lo lanza sobre otro, neutralizándolos. Luego Kenbu empuña su puño y golpea al gobernador, quien se asusta. Eso es verdadero poder absoluto. Él tiembla suplicando. Luego Guy difunde la información sobre el tráfico ilegal de personas que él realiza, para que todo el mundo lo vea. El hombre de cabello rojo se ríe a carcajadas, diciendo bravo. Le advierte que si vuelve a tocar a algún japonés irá a su casa todas las noches. Dicho esto, se va y el hermano Nos y su hija son liberados por la mañana. Shiba ha llegado al lugar donde Gacy y también dejó reliquias de Risa en la tumba de su familia. En un pueblo ceramista, la pequeña Luna siguió a su abuelo creando productos maravillosos. Las manos de él todo era fino y delicado, pero un día el ejército asiático llegó a confiscar la tierra y la fábrica de su casa. No permitieron que su familia se negara. Así su abuelo vio cómo destruían la fábrica que había construido toda su vida. Desde entonces dejó de hacer muebles. Viéndolo así, la pequeña Luna le prometió que restauraría la fábrica familiar algún día. Volviendo al presente, tanto Johan como Kenbu están dañados en partes importantes. Tanto Guy como el árbol necesitan recargar energía para funcionar bien. Contacta a la hermana Mizuki. Ella quiere ayudar, pero bien, está evitando al ejército asiático y regresando al cuartel general, así que no puede hacer mucho. Informó la ubicación de las piezas para reemplazarlas y que ellos puedan repararse antes de irse. Shiba preguntó a Gacy qué haría después y él lo llevó a robar electricidad para recargar a las dos IA. Después de camuflarlas para que descansaran, Gacy y Shiba entraron a la ciudad y buscaron un hotel para hospedarse. Aunque Shiba es de ciudad, era su primera vez estar aquí y se sentía un poco perdido, así que Gacy lo llamó campesino. Él intentó responder, pero Gacy le dijo que no hiciera ese escándalo. Tras pagar, fueron a registrarse. El árbol les sugirió que se bañaran porque olían mal. Shiba se sorprendió de que una IA pueda sentir olor. El árbol dijo que no era necesario, solo con mirar alrededor. Se nota que las IA se tapan la nariz al estar cerca de ambos. Al entrar a la habitación, los dos se lavaron bien y luego salieron a comer. Gacy recibió un mensaje de Mizuki diciendo que ya enviaron las piezas, así que Maya empezará la reparación.
Al oír eso, Siva también se animó y empezó a reparar. Al oír eso, Siva también se animó y empezó a comer. Notó que Gacy no comía verduras y preguntó al árbol. ¿Quién dijo que Gacy es muy quisquilloso con la comida? Así que Siva lo molestó. Eso hizo que él se pusiera resentido. Siva se disculpó porque no sabía que no le gustaba eso antes. Aquí, como no tienes amigos, no sabes cómo comunicarte. El árbol y Guy dijeron que no se preocupara porque él solo finge ser gruñón para ocultar su debilidad, los tres por dentro. Entonces empezaron a discutir, y el ejército europeo, tras escuchar la provocación de Siva y él, lanzó un golpe fuerte contra la economía y el honor asiático. Comenzaron a prepararse militarmente para enfrentarlos. Él espera que esa flor en el campo de batalla florezca entre sangre y pólvora. Al día siguiente, Gacy y Siva partieron a recoger las cosas en un autobús. Gacy le dijo a Siva que mirara la ciudad japonesa ahora dominada con gente oprimida y pobre. Le dijo que un día reclamaría ese lugar. Luego fueron a un bar donde trabajaban personas del ejército rebelde. Cuando Gacy les entregó la mercancía a ambos, el dueño también puso sus esperanzas en Siva tras escuchar su discurso. Poco después, mientras caminaban y hablaban sobre responsabilidades, de repente hubo una explosión en el puerto. El ejército europeo atacó descaradamente la zona del ejército asiático. Asia respondió, pero sin mucho efecto. Gacy y Siva se mezclaron entre los evacuados para observar la situación. Mientras tanto, el ejército europeo disparaba sin importar los civiles. Los dos jóvenes llegaron al lugar de evacuación. Gacy observó que la situación era muy difícil para Asia y probablemente ya no evacuarían más gente, sino que se concentrarían en la defensa. Shiva no aceptaba eso y quería actuar de inmediato para satisfacer esa necesidad. Después, Gacy y Shiva hackearon todas las pantallas de la ciudad para guiar a la gente por el camino correcto, aunque no alcanzarían a evacuar a tiempo, porque el ataque de las tropas del Pacífico era demasiado rápido. Shiva quería usar a Kenbu para apoyar, pero Gacy dijo que si iban por él y luego regresaban, no quedaría nadie vivo. En el mando asiático también dejaron de lado a los refugiados. Pensaban que si las tropas del Pacífico mataban a civiles, la opinión pública se volcaría contra ellos. Los civiles intentaban salir de sus casas, pero fueron detenidos por soldados asiáticos. Justo entonces, un cadáver de Amai asiático fue arrojado para destruir un edificio, causando pánico entre todos. Luego las tropas del Pacífico avanzaron poco a poco hacia ellos. En ese momento apareció otro Amai. Se movía extremadamente rápido. En poco tiempo estaba en medio de la formación de las tropas del Pacífico. Luego se presentó como Tamturng, un justiciero en nombre de la justicia, y rápidamente cortó por la mitad a otro Amai. Luego saltó alto y bajó su golpe usando el cadáver del enemigo como escudo, para luego atacar con una estocada y acabar con 3 Amai del Pacífico. Después, Tamturng siguió atacando a las tropas asiáticas, eliminando 3 de un barrido. Están muertos, para sorpresa de ambos comandantes. Tamturng saltó muy alto y voló para derribar a otro Amai artillero, luego voló por toda la ciudad, matando a cada Amai que veía, dejando solo manchas rojas en los mapas de los comandantes, señalando que sus tropas estaban siendo aniquiladas, con pérdidas de hasta el 70%, lo que obligó a las tropas del Pacífico a retirarse rápidamente. Siva y Gacy quedaron boquiabiertos al presenciar todo. Justo entonces Gacy informó que ese era su nuevo equipo, que ya tenía noticias de la reunión, así que ambos se retiraron. En un bosque, una tarde, Lucy y Siva avanzaron profundamente y vieron a Tamturng. Siva saludó primero, pero la IA al otro lado interrumpió, presentándose como Angelo con tono arrogante, mostrando desprecio por el piloto y exigiendo que ambos le agradecieran por salvarlos. Tras insultar a Gacy y Siva, después permitió que vieran a la princesa y al piloto, quienes serían parte de su equipo, y apareció Sion, quien bajó. Tam, el general, no dijo ni una palabra y de repente comenzó a llorar a sollozos.
Luego los tres fueron trasladados a la base de Yatta. Recientemente Seon pidió disculpas por saludarlos con un llanto. Se presentó y habló con Siba, mientras que Gacy seguía frío, seco y sin muchas palabras. Según Seon, la batalla esa mañana fue real y ella solo era una mecánica para Yatta, hasta que Angelo apareció y le pidió que se convirtiera en piloto y ella aceptó. Ella confía mucho en su habilidad para juzgar a las personas, pero Guy y el otro la molestaban diciendo que Angelo solo estaba interesado en chicas. Luego los tres comenzaron a bromear en voz alta, causando dolor de cabeza a Gacy. Por otro lado, el comandante rojo Hardy y su amigo llegaron para ver al comandante, quien llamó a ambos porque habían localizado a Ghost. Según la información, Ghost es una máquina no tripulada con IA independiente, pero quien está detrás sigue siendo un misterio. Ghost ya ha derribado tropas de Norteamérica, Asia, Europa y el Pacífico. Los altos mandos quieren poseer a Ghost para obtener ventaja en la guerra. El jefe les ordenó buscarlo y, si es posible, destruir a Ghost para evitar que caiga en manos enemigas. Con eso termina el trabajo oficial. Ahora viene el trabajo personal. Resulta que el jefe es el padre de Hardy y le pidió que visitara a su madre en las fiestas. Hardy estuvo de acuerdo y se fue, aunque sabía que el jefe le cargaría más trabajo en esos días festivos, pero tenía cosas que debía terminar. Después, Hardy pasó por su panadería favorita, donde el dueño le dio algo extra porque sabía que la Alianza de Norteamérica intentaba revivir Japón, aunque el control seguía en manos del ejército norteamericano, y si Japón recuperaba autonomía, sé que HD acumula trabajo en días festivos para hacer, y él lo acepta porque tiene muchas cosas que no terminar. Después HD pasó por la pastelería favorita y el dueño le regaló algo porque sabe que la Alianza Norteamericana está intentando revivir Japón, aunque el control sigue en manos del ejército norteamericano. Si recuperan autonomía, el mando seguirá siendo de Norteamérica. Poco a poco, todo Japón se convertirá en colonia. Él no quiere que la gente dependa de otros países, sino que se levanten y reclamen lo que les pertenece. Tras comer pastel, siguieron su camino. Happy admitió que no quiera volver a casa, porque es hijo adoptivo. Y los otros niños en la casa igual. Happy no puede integrarse. Casi no encuentra nada que le interese, hasta que su padre lo llevó al entorno militar por primera vez. Allí vio el equipo por primera vez, vio a Mai y eligió el camino militar para allí. Justo entonces ambos llegaron a la zona de la misión. De vuelta con el grupo Chiba, llegaron a un hotel de lujo para descansar. Hasta ahora, Shiba se preguntaba por qué el padre de Amai era diferente a los otros Amai en el ejército. Angelo explicó que había una compañía llamada Branson que apoyaba a los grupos rebeldes de Japón. Aunque oficialmente la sede principal está en Europa, solo es una empresa fachada. No está claro si tiene objetivos oscuros, pero por ahora están bien. Y los AI como ellos fueron creados por una agencia externa llamada ILES, abreviatura de Intelligence Learning System, Sistema Activo de Aprendizaje. Aunque Guy parece un caso especial, cuando Chung preguntó si Guy tenía dudas de por qué fue enviado allá, en la zona oceánica, Chung dijo que siguen siendo hermanos. Al volver a la habitación, Shiba preguntó si Guy tenía dudas de por qué fue enviado él allá, pero él no le importaba porque le gustaba la situación actual. Volviendo a HD, él encontró a dos personas, Roger y Sophie, quienes lo apoyarían para eliminar a Ghost. Sin embargo, Sophie se opuso a esta misión porque creía que manejar a Amai manualmente no era seguro en comparación con usar Amai no tripulados. HD explicó al equipo que si hacían eso, necesitarían todo un ejército de Asia y Oceanía que aún están en guerra, así que no podían hacerlo, y por eso HD reunió a un equipo élite para capturar a Ghost y ella fue elegida, lo que significa que es muy buena. Ahora solo necesitan seguir las órdenes de HD, ya que Ghost es solo una Mai común. Si no obedece, no está seguro de qué pasará. Al día siguiente, el grupo Siba continuó su marcha hacia la base en el cielo.
En ese momento, el grupo HD comenzaba a actuar. Ghost sintió a los cuatro dentro de la cueva y inmediatamente se lanzó al suelo y Hardy también descendió justo en su posición. Ghost comenzó atacando desde varios ángulos. Esta táctica resultó muy efectiva ya que Ghost estaba confundido, nunca había peleado contra un equipo de máquinas tripuladas. Necesitaban eliminarlo antes de que Ghost se adaptara a esta forma de pelear, sin embargo ya era muy tarde. Se enfocó en atacar a los compañeros de HD, forzándolos a retroceder. Cuando Roger quiso apoyar a Ghost, bloqueó el ataque y arrojó a un compañero de HD contra él. El ejército disparó misiles desde afuera hacia Ghost, que emitió señales que desorientaron los misiles. Runner siguió atacando y fue atrapado por Ghost desde atrás, que le creció un tercer brazo. El hombre negro tuvo que soltar un brazo para escapar. Ghost ya se había adaptado completamente a la estrategia de HD y se preparaba para aplastarlo. De repente, Guy sintió esa amenaza. Además de Shiva, había otras dos personas y ahí que no podían sentirlo. Pensó que lo sentía él y lo ignoró. Volviendo a Ghost, usó sus dedos con cadenas para atacar directamente a los pilotos de los aviones. Y mientras Roger no prestaba atención, un dedo lo mató desde dentro. No pudo lamentarse mucho. Hardy rápidamente calculó y propuso una estrategia de ataque. Luego él y los otros dos se lanzaron contra Sophie. Su amigo fue más rápido para atacar. Cubrieron la vista de Ghost, pero ambos fueron atados con cuerdas que él había tendido bajo tierra. Aún así, Hardy llamó a Ghost con voz firme. Cuando Ghost disparó, él se agachó para esquivar y luego se levantó. Luego disparó a la articulación del brazo de Ghost, pero él la cubrió y quiso atacar. Sin embargo, una bala desvió la articulación de la pierna de Ghost. Fue de Roger, aunque estaba muerto, el AI seguía activo y cumplió su misión. Entonces Hardy solo terminó con una bala directa al pecho. Ghost cayó, pero solo por unos segundos escapó junto con un avión militar. Hardy, furioso, juró matarlo. Mientras tanto, el grupo Shiva llegó a la base y se reunió con Udo, representante de Yatta. Él se alegró de que los tres llegaran a sanos y salvos, pero aún tenían trabajo por hacer. En ese momento alguien quería verlos. Era el intermediario entre la empresa Branson y su organización. Se presentó como Gobel, propuso hacer negocios basados en la guerra. Todos se sentaron a hablar. Gobel mostró interés en una cooperación a largo plazo. Mientras haya guerra, la empresa seguirá ganando. Él también somos generosos cuando lo necesitan. Además, Gobel trajo más equipo nuevo para Amai. Luego, él los llevó a ver un par de lanzagranadas blindados para Johan y muchas cosas más para Kenbu y Tamturn. Después Udo recibió una llamada de la IA y llevó al grupo Shiva a una aldea profunda en el bosque. Luego el grupo entró en la casa de un hombre llamado Yuji, un veterano agente inmobiliario que actualmente vive temporalmente en esa aldea. Les mostró los datos genealógicos de su familia. Actualmente hay 9 personas viviendo ahí, pero hace una semana no tenían agua ni electricidad. Mientras escuchaban, de repente una niña corrió y abrazó a Gasai llamándolo papá, sorprendiendo a todos. Euk pidió comprensión porque la niña perdió a su padre de pequeña. Volviendo al tema principal. Actualmente, los habitantes están sufriendo para sobrevivir tras el corte de luz y agua. Adu preguntó, ¿por qué siguen quedándose ahí? ¿Por qué no se van? Él explicó que hubo guerra en su pueblo, se mudaron a un refugio, pero ese también cerró, así que tuvieron que regresar a casa. Otros están en situaciones similares, todos exiliados en esta aldea remota. Aunque es difícil, la guerra no llegará aquí. Ellos luchan para estar seguros. Después de escuchar, Adu dijo que ayudarían con todo lo posible. Esa noche acamparon ahí. Shiva expresó su admiración por la bondad de Adu. Gasai dijo que Yatta no solo es una rebelión, también ayuda a los compatriotas en dificultades. Lo esencial para reconstruir el país es ganar la confianza del pueblo. Al día siguiente llovió y todos se reunieron para discutir cómo solucionar los problemas del pueblo para asegurar sus condiciones de vida.
necesitaban arreglar el agua, la electricidad y la comida. Kamui propuso perforar pozos, luego hacer molinos, ruedas hidráulicas para generar electricidad y cultivar la tierra para sembrar todo y después comenzar a trabajar. Shiba y algunos otros recogieron maquinaria de autos viejos, mientras Sadu pidió a Gobel que patrocinara algunos materiales. Él aceptó porque aún es rentable. Todos se pusieron a trabajar en la construcción de casas, perforación de pozos y cultivo. Al atardecer, todos se sentaron a comer juntos, viendo a los niños felices. Shiba se tranquilizó. Al día siguiente continuaron trabajando. Mientras apilaban madera, Shiba fue llamado por Sion para ir a algún lugar. Los dos fueron a una cabaña en la montaña. Allí había un horno y ella quería repararlo. Si lograban hacerlo, podrían hacer pan, pizza y también cerámica. Shiba contó que su familia tiene tradición en cerámica. Al escucharlo, Shiba se ofreció para ayudarla. Después, comenzaron a reconstruir el horno. Mientras trabajaban, dos niños se acercaron. Curioso, Sion los invitó a unirse. Día tras día, todos fueron avanzando en sus tareas. El grupo de Shiba terminó el horno. Lo probaron bajo la guía de Sion. Shiba y los niños hicieron muchas piezas como vasos y platos. Solo faltaba coser y pintar para poder usarlos. Gacy importó los equipos. Solo faltaba que el pozo tuviera agua. La rueda hidráulica ya empezó a funcionar para generar electricidad. Sin embargo, Gacy dijo que eso no bastaría para la gente. Gacy también enfrentó problemas al toparse con roca dura. Un árbol pasó y calculó que la piedra tiene 2 metros de grosor. Será muy difícil atravesarla. Si lo logran, Angelo dijo que habría un flujo de agua de 100 litros diarios, suficiente para la población. Mizuka propuso una solución. En los días siguientes continuaron trabajando. La rueda hidráulica fue mejorada para generar más electricidad. Aún así, Kai solo calificó la energía como aceptable por ahora. El árbol llamó a ambos al pozo. Mizuko diseñó un dispositivo que combina un láser con una pica perforadora. Primero usarían el láser para fundir la capa de roca. Luego dispararían la pica porque Guy propuso esta idea y obligó a Chiba a hacerlo. Si no lo hacía, se enojaría. Sin opción, tuvo que aceptar. Luego, bajo la guía de Bai, Shiba cortó con el láser en la posición indicada. Solo faltaba presionar la palanca y listo. Pero Guy dijo que tenía que gritar el nombre de la habilidad para que funcionara. Siguiendo su capricho, Shiba gritó fuerte "super taladro perforador" y luego presionó. En un instante el manantial subterráneo comenzó a brotar. Después aprovecharon la fuerza del agua para acelerar la rueda hidráulica, generando una fuente abundante de electricidad. La luz, siguiendo su voluntad, Shiba gritó fuerte, perforó con un taladro y en poco tiempo el manantial empezó a brotar. Luego aprovecharon la fuerza del agua para acelerar la rotación de la rueda hidráulica, proporcionando una fuente de energía abundante. La luz se encendió, todo estaba mejorando poco a poco. Los aldeanos bajaron la cabeza para agradecer a todos. Al regresar del viaje, el grupo de 3, Miguel, Gassin y Siwon, recibieron la misión de comprar cosas para los miembros de la organización IATA. Debían hacerlo en secreto. Al ver la larga lista, Miguel no sabía cuándo terminarían. Justo entonces alguien conocido reconoció a Gacy. Era el hermano de todo el grupo. En el parque para hablar, Miguel no esperaba que Gacy todavía tuviera hermanos. Y fue la primera vez que lo vio sonreír así. Les contó más a ambos. Yu trabajó en la sede central de IATA. Él estaba con sus padres, pero después de que ellos murieron luchando contra las fuerzas asiáticas, el padre de Agassi adoptó a Yu y Agassi y quería mucho a Yu como a un hermano mayor. Cuando Yu dejó la organización de repente, eso dejó muy triste a Agassi. Pasó un tiempo, hablaron un rato y llegó el momento en que Yu se fue. Intercambiaron números antes de que Yu se marchara a la sede central. Agassi sacó una foto con su padre y Yu, recordando viejos momentos. En ese entonces, los dos hermanos se perdieron en la montaña. Él estaba muy asustado, pero Yu lo
lo calmó. Aunque no son de sangre, siempre lo protegía. Esos recuerdos nunca se borrarán de la mente de Gazi. Al día siguiente, el grupo Shiva probó un nuevo equipo. Cuando todo parecía bien, Gazi recibió un mensaje de Yu. Estaba muy contento hasta que Yu invitó a Bea y Sion a acompañarlo y llevó a Bea a una ciudad japonesa que él había fundado. Todos aquí son japoneses, no hay nadie de la cooperativa asiática. Aunque no es oficial, aquí hay 482 habitantes, equivalente a un pequeño pueblo. La autonomía la decide la gente japonesa y eso no termina ahí. El alcalde de este distrito autónomo es Yu. Todos lo quieren mucho. Lo único que quiere es ver la sonrisa despreocupada de los niños. Quiere protegerlos a todos. Esa es también la razón por la que dejó Yatta, porque sus ideales no coincidían con los de la organización. Administrar este distrito autónomo es difícil, ya que todos los días debe negociar con las fuerzas asiáticas en lugar de pelear como en Yatta. Espera que la ciudad se expanda más en el futuro. Luego llegó la hora, así que Yu se fue y dejó libre a Bea para que explorara. Apenas caminaron un poco, los habitantes le regalaron muchas cosas por ser conocidos de Yu. Bea y Sion subieron a una colina para ver la ciudad mientras Gazi fue a ver a su hermano. Después de la reunión, Yu fue directo al grano. Quería que su hermano dejara Yatta y se uniera a él a esta ciudad. Explicó que por la limitación de población no podían crecer más. Podían pedir a las fuerzas asiáticas que se dieran un poco para Gazi. Quería que su hermano no usara armas y viviera en paz aquí. Gazi no pudo responder y pidió tiempo para pensar. Después, regresó a la sede central. Mientras pensaba, Gobel se acercó y reveló a Gazi una verdad, porque perder a Gazi afectaría las ganancias de la empresa. Dijo que Yu es un espía de las fuerzas asiáticas. Claro, Gazi puede creerlo o no. Sin embargo, Gobel dijo que la información es una mercancía que se intercambia, así que no necesita ser perfecta. Y solo con pensar un poco se entiende cómo las fuerzas asiáticas podrían permitir a Yu crear un distrito autónomo tan grande. Por eso Yu trabaja para ellos, para construir esa ciudad, confiscar tierras, filtrar información, señalar rebeldes, sobornar y a veces chantajear. El hermano que Gazi quería y que protegía a los japoneses los traiciona vendiéndolos. Si Gazi sigue en contacto con Yu, tarde o temprano toda la información de Yatta se filtrará. Perder un piloto sería un gran golpe para la empresa GoBio. Y es nada menos que BA Piloto. Le aconsejó a Gacy que pensara bien para evitar graves consecuencias. ¿No cree? Puede verificarlo. Tras escuchar esto, se fue. En la habitación oscura, Garcin le dijo que no debía contar esto a nadie. Recuerda que cuando perdió a su padre solo se quedó sentado sin decir nada. Así también Yu se quedó pensativo. Vino a consolarlo porque no le creía. Así que al día siguiente Gacy volvió en secreto a la ciudad para investigar. Solo dio unas vueltas y vio muchas cosas extrañas. Faltaban suministros desde medicina hasta lo esencial. La gente alrededor no paraba de quejarse. Más adelante Gacy vio vehículos militares asiáticos acercándose a la oficina de la UE. Efectivamente usaban el transporte de suministros esenciales para que la UE provea información. Aunque claramente no estaba en el acuerdo, tuvieron que aceptarlo. Gacy vio todo con cámaras después de que las fuerzas asiáticas se fueron. Yu pensó un momento y llamó a Gacy. Luego se encontraron fuera del distrito autónomo y fueron a la sede central, donde Yu se reunió con Kamui y Adu. Él reveló que se alió con el ejército de Asia para crear una región autónoma y ellos intentan sacar la información para planear la eliminación de Yatta. Puede que Asia use esa región como base, por eso él les aconsejó retirar sus tropas de aquí. Después de contar todo, Yu regresó primero. Cuando Asia sospechó, él rechazó la invitación de Adu para quedarse. Pero de repente el auto de Yu no arrancó. El mecánico dijo que tardaría un día en arreglarlo, así que Yu tuvo que pasar la noche. Entonces él no se contuvo y en la noche, cuando todos dormían, Yu copió en secreto los datos de Yatta.
Al intentar salir fue detenido por Gacy y ambos empezaron a discutir. EU quería proteger a su gente, no quería que murieran y Gacy no podía sacrificar a su organización. Discutieron hasta que EU decidió irse. Gacy apuntó con su arma a su hermano, pero no se atrevió a disparar. Días después, los pilotos de BEA navegaban en el mar cuando encontraron a Tohoku, una organización rebelde similar a ellos. Los pilotos de BEA se dividieron en direcciones distintas a Adu y Kamui. El día anterior hablaron con Gobel sobre la ruta, les dijo que podrían encontrar a Tohoku, un grupo que busca revivir Japón, pero está siendo perseguido por el ejército de Asia-Europa. No tardaron en divisar la isla donde se ocultaba Tohoku, que estaba bajo ataque del ejército Asia-Europa. Todos resistían desesperados. El ejército Asia-Europa usaba a Mai para reprimirlos. Justo entonces el grupo de BEA llegó a apoyar. Gacy disparó desde lejos eliminando varios enemigos y Ken empezó a atacar desde la Mai, pero el enemigo seguía siendo muy numeroso, así que Gacy lanzó una bomba de humo y se retiraron. Al mando de la operación estaba el teniente Celernoy, quien lo observaba todo con una sonrisa. Dijo que la próxima vez él mismo iría al frente. Tras escapar, se encontraron con el comandante Kono. Él agradeció la ayuda y pidió que miraran alrededor. Quedaba poca gente en la organización rebelde. En realidad antes eran muchos, pero desde que Seller tomó el mando, invirtió fuertemente en Amai para exterminar a Tohoku. El siguiente plan de Kono era atacar el este de la isla. Allí estaba su facción para reunirse, dijo Gai. Para aumentar la probabilidad de éxito necesitaban explorar el terreno de la zona. Luego se dividieron para hacer reconocimiento, cada uno con escolta propia. Al llegar a la cima, vieron extrañas columnas de luz. Según su escolta, eran dispositivos de señal del enemigo. Estaban por todos lados, pero no detectaban personas, solo a Mai. Y cuando una señal se apagaba, lo tomaban como detección de objetivo. Shiba pensó en aprovechar eso mientras Zelensky disfrutaba relajándose antes de la batalla. La secretaria se opuso diciendo que ya tenían la victoria asegurada y no había necesidad de exponerse, pero Zelensky dijo que le gustaba así que derrotarían al grupo de Shiba. En ese momento, él se posicionaba con gas inición. Cuando la niebla se espesó, Zelensky ya estaba en el Amai y dio inicio a la operación de barrido, ordenando disparos indiscriminados al bosque. Al detectar al grupo Shiba en movimiento, continuaron disparando hacia ellos. Gasin lanzó bombas de humo para interferir la señal, pero Zelensky activó las columnas de señal. Al ver a todos en el mapa, abrieron fuego para acorralar al grupo Shiba en un punto. Sin embargo, cuando los tenían, la señal desapareció. Gasin destruyó un puente eliminando varios enemigos. Dinbu y Tamturn atacaron desde dos flancos. Hackearon fácilmente su sistema para falsificar posiciones. Luego usaron la niebla para ocultarse, acabaron con los pequeños enemigos y avanzaron directo hacia Seller. Noi, Angelo y Guy atacaron con entusiasmo, mientras los árboles detrás los cubrían, eliminando a dos enemigos. Hello dijo que no podía. Fue el primer choque con Kenbu. Tamturn llegó a apoyar, pero recibió disparos y esquivó. Zelensky intentó disparar a Kenbu, pero Tamturn giró y destruyó el arma. Aunque los dos atacaban en distintas direcciones, él pudo resistir. Su espada era demasiado dura para romperse, pero durante la pelea su Amai dejó de funcionar. Gacy decidió retirarse, no valía la pena matarlo. En movimiento, continuaron disparando hacia ellos. Gasin lanzó bombas de humo para interferir señales, pero Zelensky activó las columnas de señal. Al ver al grupo en el mapa, comenzaron a disparar concentrados a Miguel. Sin embargo, cuando tenían el ángulo, la señal desapareció de repente. Gasin desde afuera derribó varios puentes. Los jefes y el comandante volaron desde dos flancos para eliminar enemigos. Hackear su sistema fue demasiado fácil para falsificar su ubicación. Luego el grupo usó la niebla para ocultarse y eliminar al enemigo pequeño. Luego avanzaron directo hacia Seller, Noi, Angelo y Guy, entusiasmados por pelear contra él.
Mientras los de atrás daban fuego de cobertura, eliminando a 2 enemigos, Helo dijo, "No puedo". Kenbu tuvo el primer contacto con él. El comandante voló para apoyar, pero fue repelido, así que se esquivó. Zelensky intentó disparar a Kenbu, pero el comandante giró y cortó el arma. Aunque lo atacaron por ambos lados, él pudo contraatacar. Su espada era demasiado dura para romperse, pero mientras peleaba, el Amai de él dejó de moverse. Gacy decidió retirarse, no valía la pena matarlo, mientras Zelensky miraba con rabia. Era una humillación para un noble como él. En ese momento la espada y la armadura de Amai se rompieron en pedazos. De vuelta con el grupo de Miguel, después de fusionar el grupo de Konos con las tropas restantes, se despidieron. Todos abordaron el barco para reunirse con el grupo de Kamui. Tras este viaje, Gazin se volvió más activo. Poco después el grupo de Miguel se reencontró con el equipo de mantenimiento, pero antes de llevarlos a revisar, Miguel pidió permiso para bañar a Ken primero. Estuvo más activo. No mucho después, el grupo de Shiva se reencontró con el equipo de mantenimiento, pero antes de llevarlos a reparar, Shiva pidió permiso para bañar a Ken primero porque estaba bastante sucio en el área de HD. De alguna manera, Gobel logró contactarlo y propuso un trato. Él ocultó que era una IA y solo dijo que era comerciante y un tipo llamado él vendía la información de la ubicación de Ghost. Para probar su credibilidad, Gobel reveló toda la información de HD Sofía y su compañero de HD. Él preguntó a Gobel cuál era el precio y Gobel dijo que no necesitaba dinero, que lo veía como una inversión para la relación futura de ambos. Después de decir eso, él se fue y envió la información a inteligencia. Él entregó el material para que lo analizaran y ¡vaya! Fue informado por el equipo de mantenimiento sobre la situación. Los 3 pilotos, tras escuchar, recibieron permiso para descansar un rato. Después de terminar la comunicación, Adu informó que tenía visitas y el grupo de pilotos estaba cuidando a Maya mientras hablaban sobre qué harían después de la restauración de Japón. John quería reconstruir su taller de cerámica en casa y Gacy aún buscaba vengar a su padre. Al oír esto, Chiba prometió ayudar a Procel a derrotar a Ghost. Sion también quería ayudar a Gacy, no respondió, pero tenía una sonrisa en el rostro. Seller dijo que después de un enfrentamiento con unos niños, fue a reportar al comandante y pidió ser transferido al equipo de caza de la organización Yata. El superior aceptó la solicitud y Adu se reencontró con Camus, quien le mostró unas fotos de soldados asiáticos heridos por razones desconocidas. Podrían haber sido atacados por tropas de otro país. Sobre eso, Adu también mostró a Camus el mapa actual de Japón, que está dividido entre 4 fuerzas. Si continúan las campañas, en el futuro los territorios controlados por Yata se extenderán oficialmente como parte de la Alianza de Norteamérica, aunque Japón conservará autonomía. Pero lo que emocionó mucho a HD fue que durante el tiempo que esas 4 fuerzas ocuparon Japón, nunca se atacaron entre sí para expandir territorio, aunque esto cambió mucho recientemente debido a un detonante enorme que provocó cambios totales y que es la IA original. Más específicamente la IA que se desarrolló y aprendió dentro de Kenbu. Porque Ghost también tiene una IA similar, incluso superior a Guy. Cuanto más pensaba Hardy, más quería poseerla. Él decidió cooperar con Gobel, ya que sería beneficioso para ambos. Poco después llegaron datos de inteligencia con un 90% de confiabilidad. Post aún estaba en el área de la cooperativa asiática, porque se había adaptado a la táctica antigua, por lo que HD debía preparar una nueva estrategia para enfrentarlo. Preguntó a Sophie de inteligencia si ya habían rastreado la ubicación del grupo Siba. Ella dijo que los habían perdido hace tiempo y que según suposiciones había muchas posibles direcciones. Tras pensar un momento, Hardy invitó a Sei
y Sofía a salir a tomar aire. Mientras tanto, Shiba, después de que él y la hermana Mizuru repararan a Kenbu, salió disfrazado con Sion y Gashi para ir al mercado. Al llegar, el grupo se dispersó para hacer compras. Shiba se sintió un poco perdido en la multitud y accidentalmente chocó con HD. Shiba se disculpó y se fue rápido, pero HD reconoció su voz de antes y mandó a Jay a seguirlo y comparar la voz. Cuando terminaron las compras ya era tarde y en ese momento la hermana Mizuru los invitó a todos a relajarse en las aguas termales. Al llegar, se dividieron en áreas para hombres y mujeres. Sorprendentemente, Shiba se encontró de nuevo con HD allí. Sin rodeos, él reveló que era del ejército norteamericano y luego habló de su misión de capturar a Ghost, pero había dejado que escapara. Después reveló la ubicación de Ghost. Esto afectó la moral de Gacy. Sin dar tiempo a preguntas o dudas, se fue acompañado de Jay en el área femenina, y Sophie también informó. Esa misma noche, Ghost atacó la base del ejército asiático, causando graves daños ese día. Luego, el grupo Chiba reportó la ubicación de Ghost y se lo comunicaron a Du, mientras que Gacy en ese momento estaba ansioso por partir y vengar a su hermana. Shiba también prometió ayudarlo por la necesidad de vengar a Risa, pero Adu pidió a ambos que tuvieran paciencia hasta que esta información fuera verificada. Desde entonces, Gacy se volcó al entrenamiento. Después de 2 días, llegó la confirmación. Ghost estaba en Okinoshima y había tomado los puestos del ejército asiático. Allí tuvieron que retirarse a la costa para establecer defensas. Si Ghost atacara la tierra firme, ahora está en reposo para repararse. Y también se informó que en Okinoshima algunos soldados japoneses y asiáticos los abandonaron. Ahora derrotar a Ghost está directamente relacionado con proteger a la gente y el país de Japón. Adu luego asignó la misión de salvar a los civiles y derrotar a Ghost. Para los 3 planes había 2 grupos. Grupo A sería el equipo de evacuación de civiles y el grupo B con 3 pilotos organizaría un ataque sorpresa al lugar donde se cree que Ghost duerme. Trabajo acordado. Todos se dividieron para realizar las tareas. Luego el grupo A movilizó a los civiles en la isla para evacuar, mientras el grupo B entrenaba intensamente para pelear. No pasó mucho y llegó el momento de empezar el plan. Justo en la noche, muchas embarcaciones se dirigieron a Okinoshima. El grupo A empezó a desembarcar y evacuar a los civiles en los barcos, mientras el grupo B avanzaba hacia la isla hasta el lugar de Ghost. El monstruo estaba inmóvil, el pescador oportunista ya había despertado hace rato y empezó a cazar los remanentes del ejército asiático. Destruyó 2 bases, luego atacó 2 Ama y apuntó al comandante que luchó contra Sivak. Justo entonces, el grupo llegó para atacarlo. Los 3 arrastraron a Ghost a otro lugar para pelear. Sabía que Seon no estaba familiarizado con su estilo, así que App se acercó a Kenbu para rescatar a Gacy. Cambiaron a la táctica B. Los 3 lo llevaron a un terreno abierto. Tamtrun voló alto para apoyar desde arriba. Kenbu volvió a pelear con Ghost, pero él ya había evolucionado a 4 brazos, sorprendiendo a Sionba y haciéndole perder ventaja. Johan disparó para apoyar, llamando la atención del monstruo hacia ambos. Entonces Tamtrun lanzó una red eléctrica y para atraparlo. Johan disparó para rematar, pero Ghost usó una cuerda en sus pies para contraatacar y romper la red. Luego agarró y estranguló a Johan. Kenbu le quitó la mano y Tamtrun lanzó otra red eléctrica. Los 3 se retiraron para replantear la estrategia. El poder de Ghost creció demasiado rápido. Evolucionó en muy poco tiempo. Al mencionar evolución, Shiba pensó en algo. Ghost ya los había alcanzado por detrás. Simba dijo que debían seguir la estrategia. Kenbu lo atrajo para que lo persiguiera hasta la cima de la montaña. Guy lo llevó al depósito de municiones y lo arrastró adentro. Justo en ese momento, Tampro lo interceptó. Sion disparó 2 capas de red para inmovilizarlo dentro del depósito. Luego Guy cerró la puerta desde lejos. Gacy disparó una bala que entró al barril de municiones, causando una reacción en cadena que destruyó toda la zona.
Pero no tuvieron tiempo de celebrar porque Go seguía firme, quieto en medio del fuego, aunque así no se rindieron. Decidieron atacar juntos, pero Kenbu fue derribado con un puñetazo y Tamtrung fue lanzado al suelo. Parecían juguetes en manos de García, quien ordenó que ambos coordinaran como en un entrenamiento. Hardy observaba la batalla desde lejos, quien ganara le beneficiaría. Si Shiva vencía, la misión para matar al oso estaría completada. Si ganaba el oso, obtendría muestras para estudiar, y el grupo A ya había evacuado a los civiles exitosamente. Además, capturaron restos del ejército asiático para que regresaran a la batalla. Los tres seguían coordinados, pero aunque recibía golpes, Go seguía dominante, voló para destruir el arma de Johan, impidiéndole disparar de nuevo. Guy sospechó que ya no luchaba solo sino con pilotos, aunque 3 contra 1 la probabilidad de ganar era 50% y estaba disminuyendo. En ese momento Kono llamó para pedir que los tres se retiraran, pues ya habían cumplido la mitad del plan. Pero Shiva rechazó porque sabía que Ghost no los perdonaría. Dijo que volvería vivo pronto y les pidió que estuvieran tranquilos. Al oír esto, Konohana dijo que enviaría más suministros. Luego los tres atacaron a Ghost juntos, derribaron a Kenbu y sujetaron a Tamtrung en el suelo. Él luego le rompió la mano a Tamtrung y usó la pierna para atrapar a Johan. Sion solo pudo arrastrar a Gacy para salvarlo. Ambos lograron ocultarse mientras Kenbu vigilaba a Ghost desde lejos. Usaron cámaras térmicas y detectaron que la fuente de energía que usaba estaba en la cola. Esto explica cómo podía pelear contra 3 sin gastar energía, mientras que ellos sí, lo que era su punto débil. Si mantenía la temperatura alta sin disiparla, tarde o temprano se sobrecargaría. Los tres se reunieron para compartir energía. Johan y Tamtrung entregaron toda su energía a Kenbu para que Shiva terminara con Ghost. Kenbu continuó la pelea contra Ghost. Tamtrung y Johan se posicionaron para atacar. Shiva siguió arrastrando a Ghost hacia el depósito Amai del ejército asiático para atacarlo. Corrió hacia el depósito y controló los Amai para dispararle a Ghost. Pero Kenbu saltó afuera y detonó el depósito. Aún así, Ghost seguía firme. En ese momento se anunció que 2 personas estaban en posición. Sin embargo, Kenbu estaba perdiendo terreno, así que Guy tuvo que romper sus límites, solo así. Cola. Esta es la explicación de cómo puede equilibrar 3 sin gastar energía, mientras que eso es la debilidad de ellos. Si mantienen la alta temperatura sin liberar el calor interno, tarde o temprano se sobrecargará. Los tres luego se reunieron para transferirse energía entre sí. Johan y el comandante entregaron toda su energía a Kenbu para que Miguel enfrentara a Ghost. Luego Kenbu continuó luchando contra Ghost. El comandante y Johan tomaron posiciones de ataque. Miguel siguió arrastrando a Ghost hacia el almacén Amai de las tropas asiáticas para atacarlo. Entró al almacén y controló los Amai para disparar a Miguel, pero Kenbu saltó afuera y detonó el almacén. Por supuesto, Ghost seguía en pie. En ese momento se anunció que 2 personas habían tomado posición. Sin embargo, Kenbu estaba perdiendo terreno y Guy decidió romper el límite. Solo así podrían derrotar a Ghost. Sin dudarlo aceptó. Efectivamente, tras romper el límite, Kenbu se volvió más rápido. En un instante cortó un brazo de Ghost. Ambos luchaban en igualdad. Kenbu atrajo a Ghost a la zona en llamas. Miguel y Guy coordinaron los golpes. Ghost casi no tenía oportunidad de defenderse. Cuando Kenbu destruyó otro brazo, el comandante saltó para decapitar al líder. Johan desde lejos destruyó la cola energética de Ghost. Ghost cayó, Kenbu lanzó el golpe final, pero la espada se rompió y todo el sistema de Kenbu se sobrecargó. Al mismo tiempo, Ghost también estaba sobrecargado y comenzó a calentarse. En pocos minutos explotaría por el calor. Sin embargo, Ghost se lanzó al mar para enfriarse, evitando que eso sucediera. Kenbu lo detuvo, aún sabiendo que moriría con él. No podía permitir que pasara algo como con la hermana Risa y vengar a su padre Gacy.
Shiva decidió sacrificarse, moriría para proteger a todos sus seres queridos. En sus momentos finales, Shiva y Guy se confesaron. Dijeron que pasara lo que pasara, irían juntos hasta el fin del mundo. Tras decir esto, Guy perdió conexión. Shiva le agradeció por mostrarle que el mundo aún tiene cosas maravillosas. Luego explotaron junto a Guy. El grupo evacuó a la gente con éxito. El ambiente se volvió sombrío al anunciarse la pérdida de señal de un piloto. En cuanto a Guy, cuando llegaron a revisar no quedó nada, pero no hubo tiempo para lamentarse porque aún tenían una misión. Sion y Guy se despidieron de Shiva y partieron. Mientras tanto, Hardy recogió algunos fragmentos de Ghost. Sorprendentemente, la IA aún conservaba la primera parte del anime. Aquí termina. Adiós.